Yasnaya Elena y vamos a abordar con ella y con Diana Manso, que se estará incorporando en unos minutos más, pues la ratificación, la imposición, otra vez la imposición de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y acá desde dos ángulos y aspectos. El uno, la forma en la que fue ratificada e impuesta Rosario Piedra Ibarra. Y dos, cómo se ve, cómo se ha visto el trabajo de Rosario Piedra Ibarra desde pueblos indígenas, desde la mirada de compañeras y compañeros indígenas a lo largo y ancho de la República Mexicana, en este caso visto desde Oaxaca y desde el trabajo que ha realizado Diana Manso como periodista y Yasnaya Elena como activista, como lingüista también, y en ese trabajo cultural, político y social que hace nuestra querida Yasnaya Elena. Yasnaya, buenos días, bienvenida. El micrófono. Moy Ahí Namuk, está. buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. En esta ocasión un poco más temprano y bueno, con noticias qué mundo para vivir, ¿no? O sea, entre Trump y Putin, tener em, pues esta situación en la que estamos con señalamientos, con amenazas que hacen temer por este mundo, ¿no? En sí mismo, que aparte ya está enfrentando muchas crisis. Pues también, si te parece y si nos da tiempo, a ver si abordamos también un poco ese tema, porque claro que genera y ha encendido las alertas y ha sido tendencia mundial desde el fin de semana y no ha bajado, y más con la información que salió ayer en la tarde-noche sobre lo que sucede ahí con esta guerra que le está declarando prácticamente el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, a Rusia, todo a través de Ucrania. Ya estaremos abordando sobre eso. Mi querida Yasnaya Elena, qué decir aterrizando en las realidades que también nos habitan en México? Qué decir de la ratificación de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo quisiera como hacer un contexto un poco más amplio sobre los derechos humanos. Em, yo creo que la manera occidental en la que se ha tratado de ver lo que podríamos decir la dignidad humana, pero también pues viene de una tradición de la ilustración, ¿no? Como desde los derechos del hombre, con todo y nombre que surgieron en Francia, y poco a poco ha venido a lo largo de la historia una tradición humanista de corte occidental que después se ha ido aterrizando sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en algo que conocemos como los derechos humanos. Y bueno, en general, en la cultura occidental y en los estados de Occidente, los derechos humanos tienen una carga bien interesante porque por un lado, pues me parece que no se puede estar en desacuerdo con esos derechos que están plasmados ahí desde la Organización de Naciones Unidas, pero por otro lado es interesante el uso político que se le da a estos derechos humanos cuando es necesario, incluso para violarlos. Por ejemplo, hemos visto las intervenciones, ¿no? La política intervencionista de Estados Unidos, la manera en la que se utilizan los derechos humanos para justificar invasiones, para justificar una serie de cosas. En el caso de los pueblos indígenas, también se ha utilizado estos derechos humanos en contra de, cuando es necesario, en contra de la organización de los pueblos. Es muy interesante cómo se ve que Occidente es como, y el modelo del Estado, en el caso de México, pues el Estado mexicano, se ve que es el garante y es la luz que va a iluminar a otras culturas y otros pueblos que están atrasados en cuanto a derechos humanos. Hay una visión intrínsecamente, digas, racista que hace ver que hay ciertas culturas que tienen mayor desarrollo en la protección de derechos humanos y otras menos. Em, Cuando lo que estamos viendo generalizado en el mundo
que esos derechos humanos están importando muy pocos. Esto viendo pues la división naturaleza y humano, donde lo humano es más jerárquico, no en todas las culturas pues es así, ¿no? Y bueno, en el caso de México sucedió algo muy importante, que fue en 2011, si no me equivoco, que se hizo una reforma muy importante que cambió, digamos, las reglas del juego. Y en estas reglas del juego se puso los derechos humanos como algo, y al nivel de los tratados internacionales, como algo constitucional. Y este cambio, bueno, con el caso el caso Ramírez, si no me equivoco, pues obliga a las autoridades a garantizar los derechos humanos. Eso es muy importante, está, digamos, a la par de lo más alto que tenemos en legislación, esta incorporación que hacen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, yo creo que mucha gente celebró, muchas personas que se especializan en el tema, abogados, etcétera, que no se podía actuar en contra de todo este bloque, ¿no? Que protege los derechos humanos. Y bueno, desde antes, pues ya se había creado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que había tenido, híjole, papeles pues de luces y sombras, ¿no? En donde puede hacer, no ha tenido, o sea, no es que su opinión sea vinculante, pero sí tiene un peso importante en las recomendaciones que hace. Pero es muy interesante cómo un gobierno que se dice izquierda procuró que la transformación, hablando de la cuarta transformación, de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que fuera muy poco observadora del poder. Y bueno, lo que vemos ahora, también muy lamentable por el mecanismo, las formas, es que pareciera que ya ni siquiera se guardan las formas en los procesos y que a pesar de ser una de las peores calificadas como opciones, pues se ratifica a la misma persona que había estado en el sexenio anterior. Si ya de por el mundo, con esto que platicábamos, ¿no? La poca importancia que tiene Trump de los derechos humanos de las personas migrantes, ya todas las violaciones a derechos humanos por parte del poder, pero también por parte de otras fuerzas de facto que hay en este país, pues pareciera que se ve desde el poder, desde Morena, desde la Cuatro Transformación, los derechos humanos como un enemigo, ¿no? Como algo que puede estar frenando los proyectos que lleven a cabo. Fue bastante alarmante cómo hace unas semanas incluso se quería quitar esa parte que se había logrado en 2011 de quitar esa parte de que los derechos humanos pues ejercen cierto tipo de control constitucional, por así decirlo, ¿no? Entonces era quitar eso, ese avance tan importante que se había tenido en esa materia, se planteó de parte de Morena y los simpatizantes de Morena salieron a declarar, decir esto está mal, o sea, esto no puede suceder, y recularon, ¿no? Pero hay una visión, o sea, entiendo que los derechos humanos han sido utilizados en mucho tiempo como armas puntuales en contra de ciertas pues de ciertos grupos, de ciertos segmentos de la población desde el propio poder. Pero eso no significa que no se deban defender y que es la manera occidental de las pocas que tenemos de hacer frente a ese poder y que es un consenso general de todos los estados y de la población, digamos, de los gobiernos del mundo, de cuáles son los límites del poder y qué es lo que para Occidente significa una vida digna. Ya, gracias, gracias, Yasnaya. Yasnaya, cuando dices esta forma que tienen pues, este mundo occidental de plantear o mirar los derechos humanos, te preguntaría cómo es desde pueblos indígenas, cu- cu- cuál es la concepción que habría en materia de la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? Bueno, así como hay un pluralismo jurídico, o sea, hay muchos sistemas no sé, impartición de justicia, hay muchas culturas en el mundo, también creo que hay una gran diversidad de lo que conocemos como qué es lo que cada cultura considera que algo es una vida digna, o sea, qué es tener una buena vida.
un buen vivir. ¿Qué garantiza eso? En el caso de Occidente, esa respuesta se responde desde el derecho positivo. Justamente cuando yo digo derechos humanos, estoy hablando de un marco legal, ¿no? Que tiene un por escrito, que tiene leyes, que tiene jueces, etcétera. Entonces, está codificado sobre todo en este lenguaje de derecho positivo, en un lenguaje específico y técnico. Entonces, yo cuando hablo de derechos humanos, estoy hablando de algo muy específico que está legislado, que pasa por todo un sistema. ¿Qué sucede en otro tipo de culturas? No solo la de los pueblos indígenas, sino hay una amplitud. Yo pienso que en todas las culturas hay una línea de pensamiento que nos dice qué es vivir bien. Por ejemplo, en el caso Mije, y de varios pueblos indígenas, el acceso a la tierra, o sea, el disfrute, la relación con la tierra, que no solo desde la propiedad privada, podría ser un derecho importante. Bueno, si lo trasladamos otra vez a el lenguaje de derechos. Es decir, es una condición importante para poder tener una buena vida, es tener esta relación con la naturaleza. Tal vez para ilustrar un poco mejor, les voy a contar una anécdota de unos amigos que hace mucho tiempo, en pláticas con personas mayores, se dieron cuenta que había niños en la Ciudad de México que no sabían, por ejemplo, subir árboles, o sea, que tenían poca convivencia con elementos de la naturaleza. Mientras en los derechos de los niños, de los niños y las niñas, en la tradición occidental, no hay, digamos, como un derecho a la naturaleza, no está codificado ahí, pero para la cultura mije, esa posibilidad, o sea, no tener a niños y niñas encerrados en departamentos durante mucho tiempo, hay digamos, se sopesa distinto ese acceso, ¿no? Para la cultura mije es muy importante, o para cierta tradición del pueblo mije eso es muy importante, mientras que para la cultura occidental eso no es tan importante, ¿no? Porque pues no está codificado ahí. Entonces, bueno, un poco en broma, un poco en serio, querían crear una fundación para enseñar a niños y niñas de la Ciudad de México, como becarles para que pudieran venir a la región Mije a poder tener ese contacto y a tener habilidades motrices relacionadas con subir árboles, por ejemplo. Para, por ejemplo, muchas mujeres mijes, el hecho de tener que pagar por un techo, o sea, la renta, que es como muy fuerte, pagar renta por un lugar donde vivir, es algo que amenaza mucho pues l- lo que se considera tener una digna, ¿no? Aquí incluso tener una casa modesta se ve mejor que rentar, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas de qué es lo que en la cultura mije o en la cultura zapoteca o en la cultura yumana, tendríamos que encontrar una base intercultural común de qué significa tener una buena vida. Em, y eso cambiar de cultura en cultura. Aquí un poco lo que sucede es que Occidente se vuelve como el policía que vigila en sus propios términos que se cumplan los derechos humanos de otros pueblos, pero al revés no es posible. Por ejemplo, en la pena de muerte, ¿no? Mucha gente que trabaja en estos temas, incluyéndome, pensamos que la pena de muerte no debe existir. Sin embargo, el pueblo mije, aunque empezáramos un movimiento para castigar a Texas, por ejemplo, en Estados Unidos, que aún tiene pena de muerte, pues no tenemos la misma correlación para ser los policías del mundo, del buen vivir, por así decirlo. Entonces, generalmente, pues sí, los derechos humanos y cómo se aplican, por ahí hay un artículo muy interesante que se llama algo así como los derechos humanos como espadas del imperio, que a veces se pueden utilizar de esa manera, justamente para violar derechos humanos, ¿no? Tener guerras en nombre de los derechos humanos es una contradicción de base. Pero, ¿cómo hacemos una base general transcultural? Porque sabemos que en todas las culturas del mundo hacer matar violentamente está mal, o sea, no es una buena vida. Vamos a construir una base transcultural de lo que es
vivir dignamente, ¿no? Y no solo para las personas, también para los animales y otros elementos del planeta en el que vivimos. Oh, wow, pues sí, sí, distintos ángulos ahí, Yasnaya. ¿Dices los derechos humanos como espadas del imperio? ¿Ese es el artículo? Sí. Está en inglés, si mal no recuerdo, y explica cómo, por ejemplo, sobre todo Estados Unidos, ha utilizado el recurso de en este país no se están, respetan los derechos humanos para poder seguir generando dinámicas imperialistas, ¿no? Em, y bueno, el caso de México en este contexto particular es muy preocupante porque todos los colectivos y expertos, expertas que trabajan en este tema, incluye ya, bueno, vamos a olvidarnos de lo intercultural y lo transcultural que debería de tener este componente. Vamos a estar viendo cómo pues se está tratando de nulificar los ya además muy pocos efectos que en la vida real tienen los derechos humanos, ¿no? Entonces, es muy preocupante que además se haga de una manera tan cínica, o sea, este desprecio a todos los sectores, a todos los elementos, las personas, los movimientos que han luchado por los derechos humanos y contra todo eso, seguir eligiendo una persona que claramente no hizo el papel que debería. Hay un interés entonces en una inacción ahí, ¿no? Por Creo ejemplo, que... ajá, deja aquí me detengo en esta parte que acabas de señalar a lo último. Em, Si hablamos de que acá en México y pues en los medios de comunicación, en el Congreso mexicano está el debate y la ratificación de una presidenta que va a repetir otros 5 años más, la vamos a padecer en nuestro país. Eh, ¿Cómo en los años que lleva ya como presidenta, si hablamos del pueblo mije, por poner un ejemplo, eh, cómo es vista o dónde está para ustedes esa Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Se hizo sentir de algunas maneras, sea pueblos mijes u otros pueblos indígenas? ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? Bueno, por fortuna yo pues tengo la posibilidad de asistir a las asambleas de mi comunidad, que es como que se discute público ahí en la base, pues, ¿no? Como de primera mano. Y generalmente la relación que hemos tenido en general con los derechos humanos es que se utilizan en contra de los pueblos en muchas ocasiones para criminalizar autoridades, para criminalizar ejercicios autonómicos, por ejemplo. Es como hay una percepción de ese tipo, ¿no? Que sí existe, y yo creo que existe en muchas comunidades que ejercen su autonomía. Y por otro lado, hay una serie de personas, o sea, el movimiento indígena, que creo que ha tenido una alianza importante con el movimiento de defensa de derechos humanos. Y por otra parte están las muy pocas personas que pueden acceder a a interponer una queja ante derechos humanos. Y ya de ahí lo que va a tener seguimiento y lo que va a poder resultar en una recomendación o en una acción de la CNDH, pues es nada más un porcentaje muy mínimo, ¿no? En el caso del sexenio anterior, creo que más o menos, digamos, numerosos, eran como más de 80,000 quejas y solo se habían convertido en recomendaciones como 1,000 y cachito, ¿no? Es muy poco. Entonces, también tenemos que hacer una crítica sobre cómo los derechos humanos están no muy apropiados por las comunidades, por la sociedad, porque en cierto momento también se vuelven un discurso de élite. Necesitamos una educación más un programa educativo que lo haga sentir cercano y pueda conjurar a veces la relación que tenemos cerca de, ¿no? Por ejemplo, en muchas comunidades tenemos sistemas de impartición de justicia propios, donde las autoridades están muy vigilantes de que no se violen derechos humanos en estas comunidades, pero nadie hace nada porque, por ejemplo, una persona
que fue condenada a la cárcel, no sé cuántos años de cárcel, sea violada en la cárcel. Como que el hecho del ojo por ojo, de que si es un violador, es muy probablemente que sea violado también en la cárcel, no hay alguien que vigile, pues, de regreso. Entonces, y ahí se pone en tensión quién utiliza los derechos humanos como en contra de otros pueblos, culturas y tradiciones. Entonces, yo creo que hay igual que con la famosa transición democrática, ¿no? Que nunca llegó a la mayoría porque se volvió un conocimiento iniciático y de élite. Y muchas veces eso pasa con el caminito que hay que hacer para llegar a la CNDH. Para Ya, empezar, mucha de esta información ni siquiera está en nuestras lenguas. uf, para empezar, y vaya, vaya que si sería entonces un vacío fundamental y estructural. Es decir, Yasnaya, en el caso de pueblos indígenas, en el caso del pueblo Mije, para ustedes específicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el periodo en la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, para ustedes no se hizo sentir o sí se hizo sentir. Me quedo pensando en un derecho humano también fundamental. Nosotros trabajamos, estuvimos allá peleando porque San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, pues se les restituyera el agua. Y pasó todo el sexenio y simple y llanamente hasta el día de hoy pues San Pedro y San Pablo Ayutla siguen sin que se les restituya el manantial. Más allá de los discursos oficiales que hubiese, pues simple y llanamente el dato duro es ese. Y ahí tendría que haberse aparecido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese caso nosotros lo sabemos porque estuvimos trabajando y presentamos varios reportajes en ese sentido. Eh, pero hay otros casos previos a lo eh, a lo que sucedió ahí en San Pedro y San Pablo Ayutla, en esas violencias pues durísimas contra tu pueblo. Se apareció la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué intervenciones tuvo en específico en ese sentido con pueblos indígenas allá? Bueno, sí, o sea, después de otra vez, ¿no? Es como tienes todo un movimiento de base y la posibilidad de que llegue allá, pues implica un esfuerzo muy grande. Mm. Implica para empezar conocer de su existencia, hablar un poco del lenguaje de derecho positivo. Y aquí antes de responderte, quería decirte cómo, por ejemplo, en las mesas de negociación de trabajo con el gobierno del estado en el tema del agua, las autoridades explicaban lo que el agua significa para nosotros. Y no solo significa un derecho humano, o sea, tiene un valor cultural, hay una serie es un sistema mucho más amplio. Entonces, también hay una serie de espiritualidad alrededor, ¿no? De relación con el territorio, cómo se mantienen los cuerpos de agua, cuál es su función en la creación del mundo. Es decir, tiene un significado profundo cultural que ordena la cotidiana. O sea, no solo está arriba en la narración tradicional, sino ordena nuestro comportamiento. Cuando se le explicaba esto al gobierno, ponían cara de aburridos, así como, bah, esto es pensamiento mágico, como de qué están hablando. En el momento en que nosotros empaquetamos esa información en lenguaje positivo, y ahí hay una traducción que yo le llamo, como de tu sistema de valores y de conocimiento, lo traduces al lenguaje de derecho positivo. Entonces tú en lugar de decir el agua significa culturalmente esto para mí, significa esto para la creación del mundo, ordena de esta manera nuestro comportamiento, etcétera, 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 simplemente dijimos el agua es un derecho humano y para que se cumpla debe ser accesible, asequible, potable, o sea, hay unas condiciones para que se cumpla. Ahí sí podíamos empezar a dialogar. Porque nosotros, los pueblos, las personas, tenemos que aprender a hablar lenguaje de derecho positivo, empaquetarlo en derechos humanos para poder siquiera dialogar, porque al revés ese puente cultural no se va a cruzar, o sea, no se va a entender de este lado. Y bueno, tuvimos que aprender a hacer ese camino
aprender a relacionarnos con las organizaciones que nos permitieron poder pues llegar a derechos humanos, a la CNDH y también a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, eh, que en ese caso, pues su actuación fue muy lamentable porque estuvo avalando verdades históricas, digamos, que no eran con su presencia del lado del poder y en el caso de la CNDH, pues alguna visita. Pero vamos a suponer incluso que lo hacen muy bien y hacen las recomendaciones y tal. De todos modos, vemos que el poder lo acota mucho. Vamos a pensar que ahí no está Rosario Piedra, ¿no? Que está otra persona y está haciendo esa lucha. Vemos cómo digamos, en nombre de todo, o sea, como por ejemplo, incluso la ONU no puede hacer nada con un genocidio que está sucediendo en Gaza. ¿Qué está pasando con los derechos humanos? El derecho básico fundamental a la vida de todos estos niños. Es como sentir una desolación de que no hay nada en este planeta que pueda realmente garantizar los derechos humanos. Esa es la sensación que yo tengo ahora. Tal vez es muy triste y es como un desamparo, ¿no? O sea, si la ONU no puede, imagínate, eso se va haciendo hacia de otros lados y nos queda la autoorganización y la autodefensa. Sí, es verdaderamente lamentable pues estas realidades y esta parte que señalas, Yasnaya, que esta sensación del desamparo, ¿no? Me suena, me checa y quienes hemos tenido oportunidad y tenemos oportunidad de trabajar las realidades que habitan en distintos pueblos indígenas, San Pedro, San Pablo, Ayutla, eh, ahora que hemos estado trabajando en la montaña de Guerrero, en los Altos, en la selva, en la región fronteriza de Chiapas, en fin, pues las distintas realidades y esa sensación del desamparo me parece que retrata de cuerpo entero, pues ese vacío que significa el papel, el pobre y triste papel que ha tenido desde su nacimiento hasta el día de hoy el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso volvemos a reiterar en la medida en la que no haya una independencia plena de esa comisión para que realmente actúe sin importar quién sea el gobierno en turno y deje de trabajar para ese gobierno en turno, pues tal vez le dé la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues tenga una mirada y una visión como la que nos está narrando y detallando Yasnaya Elena. Yasnaya, ¿con qué te despedirías en una reflexión final? Un mensaje también, me quedo pensando en el Congreso mexicano, en las legisladoras y los legisladores que así, sin anestesia y sin nada, pues nos imponen nuevamente a esta presidenta para que siga funcionando esta comisión de la misma manera que sigue funcionando. ¿Qué mensaje les darías a los legisladores y legisladoras mexicanas? No sé si les daría un mensaje. A veces pienso que se han roto muchos canales de diálogo, ¿no? Y de debate. El debate está en crisis y puedes decir muchas cosas. El hecho de tener ese poder que tienen hace que no escuchen. Y cuando no se escucha, yo creo que justamente se pierden ahí derechos que tienen que ver con la creación de una sociedad en sus términos democrática, donde el debate es importante, donde escuchar al otro, no sé si vieron esto que se viralizó de legisladores maorís en Nueva Zelanda haciendo el Sí, haka, protestando, ¿no? Pero hay una disposición por lo menos a que eso suceda. Aquí hay una cooptación de tal grado que se saben impunes, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque creo que en México de alguna manera, digamos, las condiciones materiales eran tan, tan difíciles que cualquier gobierno que luchara por mejorar esas condiciones materiales se le aguanta
cualquier otra cosa. Es como si tuviéramos que elegir entre la lucha, digamos, en contra de la inequidad social, en contra de o a favor de la justicia social, que el precio parece que México paga es con autoritarismo. Eso ya lo vimos en el siglo XX. No podemos, con todos los problemas que tuvo, la reforma agraria, la creación de instituciones como el IMSS, etcétera, ¿a cambio de qué? A cambio de tener el 68, a cambio de todo esto. Entonces, claro, tenemos un gobierno que hace transferencias directas, que tiene un discurso y varios actos para, digamos, bueno, en el propio discurso de por el bien de todos, primero los pobres, que se preocupa por las condiciones materiales, pero parece que el costo que tiene que pagar México es con autoritarismo. Y la elección de Rosario eh, Piedra es claramente eso, es como, esto no es tan importante, lo más importante es las condiciones materiales y que México pagara ese precio de nuevo, al parecer. Y el otro problema con la transición es que todos quienes están, no, la transición democrática y el hecho del sistema de contrapesos, ¿cuál fue el error que cometieron? Que se clavaron tanto en eso que se olvidaron de los efectos del neoliberalismo y de las condiciones materiales de la gente. Entonces, tenías ahí una CNDH, si quieres, un poco más independiente, eso está matizado, un sistema de pesos y contrapesos, alternancia democrática, un INE de tal característica, pero la gente estaba en condiciones, o está en condiciones aún, pero estaba en condiciones sufriendo los efectos del neoliberalismo. Entonces, ahora hay un combate a ese neoliberalismo, al menos, bueno, lo voy a aceptar aquí para el debate, porque eso se puede matizar. Hay una preocupación por los pobres, pero a cambio lo que tienes es autoritarismo, como ya pasó con el PRI. Entonces, ¿es posible, la pregunta que está en el fondo, tener una lucha por las condiciones materiales de la mayoría de la gente en contra de los efectos del capitalismo y el neoliberalismo, al mismo tiempo que tienes instituciones democráticas, sistema de pesos y contrapesos y alternancia democrática? Es decir, ¿estamos dispuestos a tener un sexenio al PAN y otro sexenio a Morena? ¿Es posible? ¿Eso es sano o es un problema de la arquitectura del Estado? O la otra es, ¿cómo hacemos que el espectro político todo se fuera más hacia que todo el espectro político se preocupara por proteger a la población de los efectos del capitalismo ahora en forma de emergencia climática, que se preocupara por las condiciones materiales de la gente y mueves todo tu espectro político para que una alternancia democrática no te tire ese proyecto? Porque ¿qué pasa con un país que tenga un sexenio, una visión súper neoliberalista tipo Milei, y el otro sexenio una idea mucho más socialista de construcción del estado de bienestar? Es decir, ¿es la alternancia en sí misma eh, un valor? No lo sé, pero veo que hay estas cosas encontradas. Todos los analistas que están hablando de que hay que proteger derechos humanos, que el sistema de pesos, o sea, como que están más preocupados por la arquitectura del Estado, pocas veces se preocupan por la realidad material de la mayoría de la gente. Y al revés, al parecer estos legisladores les preocupa más, vamos a comprárselas, el combate a la pobreza y a la desigualdad económica, pero no les importa en nada no ejercer autoritarismo o tener un diálogo, debate democrático, ¿no? Ya, pues Yasnaya, no, querida Yasnaya, Elena, muchísimas gracias. Y bueno, estoy viendo que ya apareció ahí Diana, pero ya tenemos que cortar porque tenemos ya la siguiente entrevista ahí con Hugo Aboites. Pero mi querida Diana Manso, qué bueno que llegaste, entiendo que andabas ahí como siempre, yepa, ándale, en la corredera total y en otras entrevistas y demás. Pero Diana Manso, qué bueno que alcanzaste a llegar, aunque sea al final. Eh, ¿qué reflexión tendrías, Diana, sobre esto que estaba señalando ahorita Yasnaya, y que hablábamos pues de esta ratificación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Micrófono. Perdón. Un gusto verles y escucharles. Y bueno, también una disculpa, ¿no? Por
ay, atrasarme aquí con unas entrevistas también que luego vamos a contar sobre ellos, sobre esta situación, y precisamente se habla de esta violación a los derechos humanos, justo es de lo que fue esta denuncia que tomé minutos antes de entrar aquí con ustedes. Y yo creo que esto da cuenta de que pues seguimos en la impunidad, ¿no? O sea, creo que la señora, por lo que me puse a leer, esa señora Rosario, pues estaba en el lugar 15, ¿no? De las 15 aspirantes y de repente escaló a ser elegida, ¿no? Y además, y algo que decía otra aspirante más que estaba denunciando estos hechos, es que dice que los senadores tuvieron mucho tiempo para hacer este análisis, o sea, se llevaron mucho, mucho tiempo para hacerlo. Cada uno presentó sus escritos y todo, y finalmente fue ratificada, ¿no? Y esto da muestra, además es algo muy delicado porque en México se ha violentado mucho los derechos humanos, ¿no? Y además algunas personas que han sido pues afectadas dicen que muchas veces de qué sirve que exista una comisión de derechos humanos si este, eh, lo que ocurre es que solo dan recomendaciones, ¿no? O sea, solo quedan recomendaciones y más recomendaciones, pues, ¿no? No queda realmente en una situación realmente que esta recomendación vaya a surgir un efecto más allá, ¿no? De que realmente se tome en cuenta lo que diga la CNDH, ¿no? Y creo que con estas imposiciones, pues vienen a ratificar esto, ¿no? De que aunque se preocupen por los pobres, que tengan ese mensaje, pues realmente son precisamente estas desigualdades lo que hacen que se violenten estos derechos humanos, ¿no? Ya. Precisamente al haber estas desigualdades, el hecho que esté una persona que no demostró eficiencia ni eficacia en su actuar cuando en los primeros años de trabajo, y con esta ratificación pues nos da un panorama desolador, la verdad, un panorama inclusive triste, puedo llamarlo así, porque pues no veremos, sobre todo una de las palabras que ella decía, ¿no? Donde no había militarización, o sea, todo un discurso, yo creo que solo de su vivienda o de su casa, ¿no? Pero al salir afuera, pues el discurso real es que sí vivimos una militarización y sí vivimos una serie de acciones donde se violentan todos los días los derechos humanos. Oh, sí, pues querida Diana Manso, pues es todo un tema ese, ya tendremos chance de seguirlo abordando también más a profundidad. Por lo pronto, pues Diana querida, Yasnaya querida, muchísimas gracias. Y me quedo con esto que dice Yasnaya en esta parte final, el debate está en crisis y eso también tenemos que hablarlo a profundidad. ¿A qué se refiere Yasnaya? Yo entiendo perfectamente de qué va, así que ya lo estaremos hablando a profundidad también sobre esto. Diana, Yasnaya, siempre gracias, un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, abrazos y gracias a toda la Gracias. audiencia. Gracias, gracias.